Como lo veis en el mapa, hay muchos fragmentos en color amarillo. Podéis acceder a este mapa y cotillarlo a la vez que nosotros porque es interactivo y es gratuito para todos vosotros. Y bueno, pues nos tenemos que centrar en varios frentes, pero el principal es el de Avdiivka. Sí, seguimos todavía con ese avance porque eso significa que no se ha establecido todavía la línea de defensa de manera efectiva. Pero nos van llegando más noticias de todo. Por un lado, de hasta dónde va llegando Rusia y por otro lado, de dónde se está intentando asentar Ucrania. Cada día que pasa vamos teniendo un poquito más claro dónde se trataría de situar. Os contamos durante estos días, y lo podéis ver en color amarillo, la toma de la primera línea de pueblos, que nos parecía difícilmente defendible si no se mantenía algo de presencia en la zona industrial de Avdiivka en el norte, la planta de coque, o no se establecía una línea, bueno, durante el tiempo que los rusos tardaran en asaltar la ciudad. Lo que se hizo, como sabéis, fue evacuar la ciudad y aunque se hizo de manera atropellada porque ya se habían cerrado parte de los accesos logísticos, pues no se pudo construir una línea de defensa alternativa. Esos pueblos eran Stepove, como ya os comentábamos, parcialmente tomado porque los rusos esta vez sí, para romper en Avdiivka, habían penetrado por el norte y la vía del ferrocarril, cosa que en anteriores intentos, esta batalla lleva 10 años, no lo habían logrado. Skverne, en el sur, de nuevo, una localidad donde no habían tampoco conseguido avances en años. En este caso, yo hablaría de menos, ¿no? Quizá de un año, porque el frente sí que ha ido avanzando desde el aeropuerto de Donetsk hasta Skverne. Y finalmente, pues ha caído una vez terminó la batalla de Avdiivka, y no antes, como podíamos ver en Stepove, algunos avances. Y en el medio de los dos, Lastoskine, ¿no? Que es el otro pueblo del que os hemos hablado y que, bueno, pues no tenía tampoco ningún tipo de posibilidad de defensa por la cercanía que había con Avdiivka, y por lo tanto esa primera línea es la que nosotros siempre os hemos señalado que era más vulnerable. La segunda línea de pueblos es en la que os decíamos, bueno, sabemos que se están intentando situar algunas defensas ahí, pero no se sabe exactamente cómo de profundas pueden ser y si va a ser la más importante o todavía no tiene tanta importancia. Bueno, la realidad es que los pocos reportes que están llegando de esa construcción o de ese intento de limitar los avances son de Semenivka, no de las otras tres. Solo de Semenivka porque es verdad que es uno de los dos puntos de cruce entre caminos, ¿no? Están Orlivka y Semenivka. Bueno, como dice el título de hoy, sí, podemos hacer un poquito de zoom, nos pide Sí, Manu, justo y es verdad que a ver si ahí lo he hecho. Ah, Ahora ya vale. se ven los nombres de las localidades. Trato de no acercar todo el tiempo al tope Sí, porque sí, sí. para ubicar un poco voy a Para intentar que ir la gente haciendo. sepa que estamos en Sí, Donetsk, por lo menos. estamos No de es una mancha hecho, amarilla. como hoy hemos saltado de golpe, tomado un momentín solamente para tener esta perspectiva general. Ale lo va a ver con bastante delay, pero que sepa que tiene sentido lo que estoy haciendo. Ve ahí un poquito de la perspectiva general. Estamos, por supuesto, como durante las últimas semanas en realidad, en Donetsk. ¿Sí? Analizando lo que pasa alrededor de la ciudad de Donetsk, los avances rusos que se producen ahí en esas líneas. Y ahí veis cómo vamos avanzando. Y ahora sí, Ale, vuelven a verse los nombres de las localidades. Sí, así es, claro. Y luego pues nos moveremos a otros puntos del frente y como digo, podéis vosotros también manualmente moveros porque es acceso libre para todos. Y bueno, pues es importante saber con detalle en este caso los pueblos porque una carretera pasa un poco más al norte y nos cambia todo el análisis. Entonces, en este caso, por eso ampliamos un poquito más, ¿no? El zoom. Y había 4 pueblos que os comentábamos en esa segunda línea. Claro, son tan cercanos los unos a los otros que, de nuevo, no da tiempo a construir esas líneas de defensa. Para empezar, el título de hoy, que es lo que os comentaba. Rusia asalta Orlivka, Tonenki y Verdichi. Concretamente ya se habla de que en torno al 80% de Tonenke estaría tomado por los rusos, de modo que hemos puesto a Salta por ser precavidos, pero realmente si esta información la estáis viendo en diferido, seguramente esta noche o mañana se pueda ya confirmar la toma completa de Tonenke.
De nuevo, nosotros no somos videntes, así que os digo seguramente, pero no lo sabemos, ¿no? No sabemos cuánto se va a tardar, pero los reportes que nos llegan hacen ver que la velocidad de avance es esa. Tonenque estaría prácticamente tomado. Además es el camino como una extensión práctica de Siverne. Orlivka, también se puede hablar de que la dinámica ha sido de retirada desde Lastoskine, que aunque parezca que han caído los tres a la vez, fue la punta de lanza. Y aunque este puede caer antes, Lastoskine ha sido como el punto de avance principal desde Avdiivka. De modo que Orlivka yo diría que es el punto principal ahora mismo. Por eso, de que además de estar en el centro, ofrece el camino tanto hacia Semenivka, donde estarían esas pequeñas defensas de las que hablo, y hacia Umansk, un poquito más siguiendo la vega del río. Esto va a ser importante, ¿vale? Luego lo comentaré. Pero primero, por cerrar esta cuestión, Orlivka en teoría está entre un 50 y un 70% tomado por los rusos. Claro, las cifras os imagináis que son fiables entre poco y nada. Entonces, yo os comento que básicamente la mitad de la ciudad está tomada por los rusos. Confirmado desde prácticamente ayer. Desde, claro, porque no hacemos un directo actualizando la información de Ucrania desde hace un par de días, ¿no? Pero probablemente también sea una de las localidades que caigan más rápido. Verdichi, sin embargo, es una de las que todavía no había dado reportes de una caída que todavía faltará confirmación. Pero sí tenemos seguro que se ha dado el asalto y que desde Stepove a Verdichi es que no hay nada. Pero si es que Stepove además es un pueblo que son 3 calles, no son ni 4 calles, son 3 calles y la mitad ya venía tomado de antes de la caída de Avdiivka. Es decir, el frente de avance principal quizá no sea este, pero es relevante porque esto deja a Semenivka en una posición muy complicada. Diréis, bueno, ¿qué más da 3 pueblos que 4 pueblos? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque está avanzándose a tal velocidad que sé que no es un avance, no es una blitzkrieg precisamente, ¿no? Pero velocidad comparado con lo que esta guerra de posiciones nos tenía acostumbrados. Entonces, si se está avanzando a esta velocidad, es difícil que a los ucranianos les dé tiempo a establecer unas defensas sólidas en la zona de la que os voy a hablar ahora. Y hay algunos canales ucranianos que ya están señalando pues que prácticamente deberían darse por perdido en torno a este mes, bueno, ya es 29 de febrero hoy, pero en estas próximas semanas, quizá mejor dicho, todo el frente que va hasta el embalse de Karlivka. Esto parece menor, pero supone una expansión del frente con respecto a la ciudad de Donetsk muy pronunciada y va a coincidir con avances y presiones en otros frentes como el de Marinka y el de Pervomaivsk, que aunque por ahora no son tan prometedores para Rusia, si se entrelazan pueden dejar una zona de amortiguación en torno a Donetsk por el norte y por el oeste conjunto bastante relevante. Entonces yo no lo menospreciaría de ahí. De nuevo, es verdad que mucha gente decía que Bakhmut no era importante, que solo era simbólica. Realmente abre espacios, pero todavía no se han explotado. Pero en Avdiivka no cuela. O sea, Avdiivka es importante no solo por lo simbólico, sino también por lo estratégico. No sé si tenéis alguna preguntita, si queréis, luego también puedo señalar dónde está esa otra línea de defensa, pero por ahora vamos a parar un poco para responder preguntas, si queréis. Pues mira, yo te voy pasando algunas. Es cierto que quizá en algunos casos son preguntas que pueden llegar a apresurar alguna de la información que queremos dar, pero bueno, en general yo te las voy pasando. Nos preguntan, por ejemplo, por Zaporilla, si peligra Zaporilla. Entiendo que vamos a profundizar en ello en un ratito, pero quizá por dar un titular rápido. Y, sí. Por cierto, gracias a Remika por esa suscripción de nivel 1, que ya lleva 18 meses aquí con nosotros con esa suscripción de pago, aportando todos los meses. Así que nada, muchísimas gracias, Remika, por tu apoyo. Pues mira, os voy a adelantar una cosa, y es que ahora hay mucho debate sobre si podría haber una nueva finta rusa. Es decir, que intenten engañar presionando en un frente y que la campaña realmente fuerte que quieren llevar a cabo se dé en otro frente. Y Zaporilla es uno de los que está sonando más, hasta el punto de que hay algunos analistas señalando que ha habido un movimiento de tropas importante desde Crimea
hacia el territorio fuera de la península, ¿no? Y por otro lado, llevamos mucho tiempo comentando la acumulación de tropas que se supone que se estaba dando en torno a Kharkov. Se ha hablado de que si Kharkov al este de los Oskil con una ofensiva sobre Kupiansk, o Kharkov al oeste del río Oskil, o incluso Sumy, ¿no? Se ha llegado a decir cada cosa. Bueno, son tantas las opciones que ahora mismo sí que se ve que Rusia tiene planeado hacer algo. No se sabe si en algún momento en el que la contraofensiva consiga romper por algo... contraofensiva. Los movimientos actuales que está haciendo Rusia consigan romper el frente por algún sitio, una ruptura profunda como la de Avdiivka, la que podría llegar a desatar Avdiivka, no una ruptura como las que hemos visto de superar defensas que llevan una década y quedarse ahí. Eso podría aprovecharlo Rusia para lanzar una ofensiva un poco más importante en uno de los dos puntos que he señalado. Pues eso es lo que se está debatiendo ahora mismo. Si se pretende utilizar el frente de Zaporilla para engañar y lanzar una operación grande desde Kharkov, o utilizar el de Kharkov para lanzar una operación fuerte desde Zaporilla. En cualquier caso, y aquí yo soy uno de los más conservadores en ese sentido dentro del equipo que está mirando Ucrania, se está viendo la posibilidad de que sea una ruptura rápida, que intente recuperar territorio al nivel de lo que consiguió Ucrania en su contraofensiva, no la contraofensiva que tanto se anunció, sino la de Kharkov, la de Kherson. Esas sí le reportaron mucho territorio, ¿no? Claro, yo aquí tengo serias dudas sobre que exista la posibilidad de un asalto urbano a Kharkov y a Zaporilla. Sí creo que se puede dar un avance en zonas no urbanas muy fuerte. Y si se rompe el frente en Zaporilla, estás a nada de la capital. Y eso es relevante y es posible. Pero la ciudad es enorme, es muchísimo más grande que las ciudades de las que estamos hablando ahora. Y en Kharkov igual. Kharkov, si se consiguiera romper en el norte o por el Oskil o por cualquier... Si es la del Oskil, pienso que se quedaría en el este. Si es desde el oeste o en otro punto del Oblast, puede llegar otra vez a las afueras de la ciudad o de otras ciudades importantes como Chuguev. Pero yo no creo que un asalto urbano a Kharkov sea tan... O sea, es que es la segunda ciudad del país, me quiero decir. Entonces, esas son las opciones que se barajan ahora mismo con Zaporilla y con Kharkov. Vale, seguimos por aquí mirando el chat. Muchas gracias, por cierto, a IbiOrri97 por renovar su suscripción con Prime. Recordad que esas subs se renuevan manualmente, que si te suscribiste hace un tiempo a Prime, comprueba que sigues suscrito, que sigues con ese simbolito, con ese emblema de suscripción, porque si no, pues como no se renuevan automáticamente tendrás que volver a darle, aunque sigue siendo gratis. Mira, nos pregunta, por ejemplo, nos hacen bastantes preguntas con respecto a Transnistria. No sé, Ale, si quieres entrar en esto, pero mucha pregunta en el sentido de qué pasa con Transnistria, qué es lo que ha dicho Putin con respecto a Transnistria, y por otra parte también nos preguntan por cómo está el ánimo de los civiles y militares ucranianos. Nos pregunta Victorious. Vale, sobre el ánimo, los reportes que hemos visto han sido declaraciones, incluso a prensa occidental, que dejaban ver que la situación no estaba bien. Y no estaba tan bien como hace unos meses. Se veían todavía con el impulso, el fracaso de la contraofensiva ha hecho mucho daño, el fin de la ayuda estadounidense ha hecho mucho daño, la pérdida de Avdiivka, al mismo tiempo que la salida de Zaluzhny, ha hecho muchísimo daño. Yo considero que quizá eso más... Pero bueno, en el equipo hay gente que también ve que la falta de apoyo externo puede ser más dolosa. Yo creo que el hecho de que Zaluzhny haya perdido esa pugna interna y se haya dado pie a a una tendencia que prima los objetivos políticos y no los militares, que no se preocupa por el pragmatismo en campañas muy duras como la de Bakhmut. Básicamente, Oleksandr Syrskyi viene de la campaña de Bakhmut, ¿no? O sea que en el fondo eso ha afectado a la moral. Y el racionamiento de municiones
promete un poco ir por ese derrotero. Lo digo porque también la falta de hombres y de entrenamiento ha sido muy acusada y es algo que en Ucrania se dice, nos faltan hombres, nos faltan municiones de algunos tipos más que de otros y claro, que lo que se está mandando al frente a esas personas tengan un entrenamiento o una experiencia que ya no tienen, porque hay algunos elementos que ya han muerto y las personas que van llegando pues no son tan experimentadas. Eso es lo que se comenta en diversos medios, incluso occidentales, como digo. Imaginaréis que Rusia no publica muchos artículos entrevistando a los militares ucranianos. Y sobre Transnistria, insisto, muchas veces, cada vez que hay una noticia sobre Transnistria, salta el mismo cebo, ¿no? En la prensa. Y Transnistria va a pedir la anexión, Rusia va a anexionársela y además la guerra la va a conectar con Transnistria lanzando un ataque sobre Odessa o con un ataque de Rusia que llegue a través de Odessa hasta Transnistria. Bueno, si estuviéramos en un escenario en el que están los rusos en Odessa, yo no os digo que no pudiera pasar. Porque conozco la dinámica interna de Transnistria, he estado en Transnistria y conozco la dinámica de Rusia y tiene sentido que pudiera ocurrir, sobre todo viendo quién gobierna ahora mismo en Moldavia. Moldavia tiene que hacer elecciones pronto. Rusia no va a hacer esto antes de las elecciones. Yo me arriesgo mucho a decir que es que no lo van a hacer y que no les conviene una anexión ni la van a proponer los transnistrios. Bueno, la han propuesto ya muchísimas veces, o sea, lo que propongan ahora no va a ser noticia. Aún así, ellos han hablado y la fuente ni siquiera era oficial de Transnistria la que decía que se iba a pedir la anexión. No sé si era un disidente, alguien que estaba ya en Chisinau, no lo sé, no me acuerdo de quién fue, pero no era una fuente fundada la que decía que se iba a pedir la anexión. Y yo insisto, aunque se pidiera, Rusia ha ignorado sistemáticamente los llamados a la anexión y, ojo, a la independencia. Rusia ni siquiera reconoce a Transnistria como independiente, que es algo muy distinto a cómo se ha procedido en Abjasia, en Osetia, en el Donbass o en Crimea. Cada uno de ellos se ha tratado de una manera. Y hay que explicarlo cada uno a su estilo. Yo, como no quiero enrollarme porque no es el tema de hoy, os voy a derivar al seminario que hice del espacio postsoviético. Porque yo pude estar no solo en Transnistria, sino en Osetia, por ejemplo, en Osetia del Norte. Y también en zonas, en Kharkov, en Ucrania, ¿no? Entonces, os hice un seminario explicando cómo se vive y cómo se sienten esas diferencias de Rusia y de Occidente con cada uno de los tableros del espacio postsoviético. Y eso explica por qué se está resquebrajando todo el concepto de espacio postsoviético. Así que, como digo, os voy a redirigir. Mencionáis Osetia del Sur. Sí, claro, Osetia del Sur es el territorio que está en disputa, pero yo estuve en Osetia del Norte, porque Osetia del Sur comprenderéis que es complicado entrar. Y ahí se ven también las relaciones de los osetios. Bueno, seguimos con alguna pregunta más, ¿sabes? Si te parece. Sí, claro. Mira, nos pregunta, por ejemplo, vamos a ver, vamos a intentar ir en orden a ver si se nos escapan las menos posibles. Vamos a ver, claro, Arden nos pide alguna comparativa con alguna ciudad española. Ah, sí, mira, esto lo tengo porque me llamó mucho la atención. Estaba hablando de Kharkov. Kharkov tiene más o menos la población de Barcelona, para que os hagáis una idea, Sí. ¿eh? Porque yo siempre lo veía como la segunda ciudad del país, pero claro, Kiev me parece que era mucho más grande que Madrid, pero Kharkov no era mucho más grande que Barcelona. A ver, en extensión sí. En extensión sabéis que Barcelona está muy comprimida y Kharkov creo que es como el triple, pero en población es más o menos equivalente. Ahora, evidentemente, habrá salido gente de Ucrania. Mira, nos preguntan también, vamos a ver, Mick Paer dice, ¿por qué se hacen públicas desde el lado occidental las cifras o capacidades de munición o disparos? ¿No es dar información gratis al enemigo? Y también pregunta, vamos a ver por aquí,
dice Medulio, nos pone un escenario futuro y dices viable, no sé si se refiere a viable de si podría funcionar o a si es posible una Ucrania sin mar. Entiendo que se refiere en parte a la cuestión de Odessa. Sí, sí, bueno, este es el gran tema. Se considera ampliamente entre los círculos de análisis que no es viable una Ucrania sin mar, pero hay países que no tienen mar, te quiero decir. Todo es reorganizar el país. Ahora, que se pudiera dar un colapso económico importante, sí. No es imprescindible. Yo he seguido varias de las líneas de comercio alternativo que se han organizado desde Ucrania, desde la Unión Europea, y se han ofrecido puertos en el Báltico, en el Adriático y el puerto fluvial de Ismail, en Rumanía, como alternativas. Y bueno, pues mientras la relación de esa Ucrania sin mar con el resto de países de la Unión Europea sea así, es una opción que probablemente no sea la más ideal. Evidentemente a Ucrania lo ideal sería tener su territorio completo, ¿no? Pero que no te diría que fuera inviable 100%. Cuando yo siempre he pensado que Odessa es probablemente el punto de inflexión, ¿eh? Sin Odessa, cuidado con la viabilidad económica de Ucrania. Pero aún así hay que reconocer esas alternativas que se pueden construir. Bueno, mira, Ale, una pequeña pausa. Nos dice Chiribige, nos renueva su suscripción con Prime. Nos dice que bueno, que es un poco para él o para ella o un poco la opción más económica. Y ahí hago un pequeño apunte. Las suscripciones con Prime aquí en Twitch a nosotros nos ayudan. Es decir, si tú tienes Prime, si estás suscrito a Amazon Prime, puedes dar una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch, que puede ser el nuestro, y eso es, a ti no te cuesta nada, porque la tienes incluida, pero a nosotros económicamente nos ayuda. Lo que siempre decimos no es que esas suscripciones no nos ayuden, porque bueno, son pequeños aportes económicos que todos juntos pues suman un apoyo para el proyecto. Lo que sí decimos es que nos apoya todavía más, para quien quiera y quien pueda, una suscripción de pago aquí en el canal. Que eso es básicamente darle a suscribirse y elegir o nivel 1, o nivel 2 o nivel 3, que se lo encontraréis creo que exclusivamente desde el ordenador, y que esas son las que más nos ayudan, porque además de que económicamente nos dan más, nos generan unos puntos dentro de la plataforma, dentro de Twitch, que si alcanzamos en concreto 350, que estamos relativamente cerca, pero no tan cerca, Twitch nos cambia, por hacerlo transparente, las condiciones, el porcentaje que nos llevamos de lo que nosotros como proyecto informativo generamos aquí en Twitch. Así que si queréis ayudarnos aquí en concreto en la plataforma, pues las suscripciones con Prime están muy bien, nos ayudan, y nos ayuda todavía más si queréis las de pago, ¿vale? Ya sabéis que esto es fundamental porque Descifra es un medio de análisis internacional totalmente independiente, no dependemos ni de empresas ni de entidades ni de nadie que pudiera condicionar lo que decimos ni cómo lo decimos, cómo lo contamos. Así que, pues bueno, apoyar aquí a Descifra es apoyar el contenido que hacemos en Twitch y al proyecto en general. Y sobre todo también, aquí en este QR que veis aquí, lo escaneáis y os va a llevar directamente al apartado de suscripciones de la página web, ¿vale? Allí vais a encontrar, básicamente, que de hecho lo copio ahora para que lo veáis en el chat. Dadme un momentito. Vais a encontrar ahí en ese QR y en el enlace que estáis viendo ahora mismo en el chat los distintos planes de suscripción a Descifrando la Guerra. Con esos planes apoyáis al proyecto en su conjunto, apoyáis a Descifrando la Guerra en total, la supervivencia, la subsistencia del medio en general. Es una otra forma de apoyarnos, que también está muy bien, porque vais a obtener además los beneficios pues, de los artículos exclusivos, la newsletter semanal o los distintos seminarios que vamos haciendo, ¿vale? O sea que tanto ahí en la página web como aquí en Twitch, pues es una forma fantástica de que nos apoyéis, de que apoyéis nuestro contenido y sobre todo de que hagáis posible que sigamos existiendo, porque ya lo decimos siempre, hay dos formas, o dependes de quien te guía la línea editorial y de quien te marca lo que puedes contar y lo que no, y adquieres de esa forma pues una relativa estabilidad económica, o eliges la opción un poquito descabellada que elegimos nosotros, que es todo lo contrario, ¿no? Que básicamente no depender de nadie, no depender de ningún financista, por así decirlo, y por tanto pues poder contaros todo con la independencia y el rigor que yo creo que os hemos demostrado siempre que tenemos. Nos dicen de hecho ahí, ¿quién era? Alguien había puesto... Sí, nos decía Miriam, dice, yo me suscribí ayer aprovechando la oferta. Decidlo. Bueno, es verdad. Es verdad, es que de hecho
Ayer se nos pasó a comentarlo, además como estamos con invitado, no se me pasó por la cabeza, y os lo decimos, tenemos un descuento que dura exactamente, a ver que reviso, era una semana, ¿no? Me parece. Pues entonces pasémoslo por el chat Sí, para que sí. lo puedan aprovechar, porque si no se nos va a acabar olvidando, porque si es fin de semana ya y ayer no lo dijimos. Mira, es DLG35, ¿vale? Ahí. Es un descuento del 35%, bueno, bastante poco ingenioso el código de descuento. Oye, Y pero 35%, si al principio sí, de año dimos un 24% por el año nuevo, esto se nos ha ido de las manos, ¿eh? sí, en el plan premium además, que es, bueno, con diferencial mejor porque te entra todo, te entran, pues eso, la newsletter y los artículos exclusivos, pero también los seminarios que hacemos cada 2, 3 meses, tanto los que vamos a hacer a partir de ahora, que por cierto, ahí tenéis el cartel del que empieza en abril, sobre el conflicto palestino-israelí, pero también aquellos seminarios que ya han terminado, que los vais a poder ver en diferido, que por ahora son ya 3. Bien, nos dice Carlos, yo me acabo de suscribir, pues bienvenido. Esperamos que hayas aprovechado el código y que no lo hayas visto justo después. Pero bueno, para el resto pues tenéis ese código DLG35 en el plan premium de la página web. Y si no, pues aquí el objetivo de las suscripciones en Twitch, estamos a 9 de llegar a él, un poquito lejos todavía, pero si alguien se anima con una suscripción con Prime, que es gratis, o de pago, que nos ayuda más, pues nosotros encantados de intentar llegar. Por cierto, de vez en cuando hacemos contenido exclusivo para suscriptores aquí en Twitch, ¿eh? Ya lo sabéis, alguna Pero vez lo claro, hemos aquí hecho. está la cosa, que es verdad que hacemos mucha promo, pero es porque os damos cosas a cambio, que no es promo porque sí, ¿no? Que nosotros os estamos ofreciendo una cantidad de contenido adicional en artículos, en newsletter, en seminarios y en directos exclusivos que podéis obtener. Pero vamos, que como veo que la gente está aprovechando el descuento, vamos a volver con el tema. Mira, Y gracias así... ahora ya de paso, agradecemos a Segismundot por esa sub con Prime, totalmente gratuita, que nos acerca a 8. Y ahora pues Segismundo podrá acceder a los directos exclusivos que hagamos cada tanto tiempo, que hace no mucho hicimos uno, Ander y yo, estuvisteis varios de vosotros ahí, y pronto, pues no sé si este fin de o a inicios ya de esta semana, haremos otro seguro para charlar un poquito más distendido con vosotros. Y por cierto, ya terminamos, podéis donar bits, tenemos ese objetivo que sube lentamente, las cosas como son, pero bueno, que también tiene sus ventajas el donar bits, de hecho los ponemos aquí. Si donáis más de 300, vuestras preguntas en el directo las leemos 100% seguro. Si donáis más de 1000, podéis proponer una encuesta y la haremos al canal. Y si donáis 2000 bits, podéis proponer un tema para los próximos directos y nos comprometemos a organizarlo. Siempre y cuando sea un tema, evidentemente, mínimamente relacionado con nuestro trabajo, ¿vale? No vamos a hacer un directo de hockey. Podríamos intentarlo, pero lo dejamos a otros canales. Así que ahora sí, Ale, vamos a seguir. Sí, digo que la mejor manera de recompensar un poco todo esto que nos apoyáis y que nos aguantáis la promo es que volvamos con el contenido. Y entonces os quiero comentar unas cuantas cosas así para que nos dé tiempo. La pregunta que nos habíais dejado antes sobre lo de dar cifras de los ataques, que si no era contraproducente, también creo que puede tener un efecto en la moral. ¿Por qué? Porque el otro punto que tenemos en el título, récord de ataques aéreos rusos en Ucrania. Estamos hablando de que los ataques aéreos no han sido una constante en la guerra hasta que no llegó Surovikin al mando de la operación militar rusa. No se empezaron a generalizar y después se han ido intensificando incluso con su salida de la posición de manera no solo sobre objetivos civiles esenciales como eran los temas eléctricos, sino también sobre objetivos militares. Y además se ha seguido intensificando incluso fuera de la óptica mediática, que al principio sí que la tenían puesta cuando se daban esos ataques que os comentaba. Ahora estamos viendo que sirve el publicar estos datos porque cada mes, durante estos últimos meses, se han ido batiendo récords de ataques aéreos hasta llegar a una media que ahora en el mes de febrero, aunque creo que estamos a día 29 de febrero, me parece que el dato ya está más que confirmado como récord histórico de ataques aéreos rusos en la guerra, en el mes de febrero del 24, pero es que además lo hace por bastante, porque según estoy viendo los datos, el mes de enero no alcanzó los 2000 ataques aéreos,
y estaba más o menos empatado con el mes de octubre y de septiembre. Los tres estaban ahí, pero como veis, pues diciembre y noviembre no fueron récord, ¿no? Pero es que en el mes de febrero no es que se hayan llegado a los 2.000, es que se han llegado a los 2.500 prácticamente ataques aéreos. Y bueno, pues deja una media de, estoy viendo, en torno a 100 al día, un poquito menos me parece, pero que no tengo el dato exacto, pero vamos, que en cuanto se termine el mes se podrá calcular. Lo que quiero decir con esto es que esto apoya un relato, esto sirve para la moral, porque los ucranianos vemos cómo han ido cayendo en esa gráfica en su uso de ataques aéreos, que también los hacían, y los rusos no han parado de incrementarlo a niveles que ya no son tan mediáticos, pero ahí están. Entonces, ahora mismo, y las imágenes de Avdiivka así lo demostraban, hay una supremacía aérea rusa, que es algo con lo que al principio no contaban. Y además se han ido destruyendo capacidades ucranianas, cada vez están más limitados no solo en artillería, sino también en ataques aéreos. Y esto va acompañado con el tema de la capacidad industrial. Eso también es propaganda. La propaganda rusa se ve reforzada si puede vender que tienen munición, que tienen capacidad de ataques aéreos, que tienen cada vez más control de algunos aspectos como el espacio aéreo y que en el pasado no lo tenían y se les decía constantemente que se iban a acabar, que se iban a agotar en 2 semanas. Bueno, pues finalmente eso también aporta al relato y es importante para la moral. Vale, vamos a seguir aquí con preguntas. Gracias, por cierto, a Esonz por esa renovación. 3 meses con Prime aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Mira, dice, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Intento que no se nos pase ninguna. Sí, es que había muchas. A ver, mira, si me puedo dar un poco más de caña para responder. Pues mira, en realidad hay debates en el chat que pueden ser interesantes. Por ejemplo, dice Von Leto que quizá los datos, el fluir de los datos que publican los bandos implicados puede generar, bueno, puede meter presión a los aliados para que manden financiación o para que manden ayuda. Podría ser ese uno de los motivos también. Bueno, sí, no, porque por un lado hay gente que piensa que cuanto más se venda, lo mal que van las capacidades de armamento, que más presión habrá en Occidente, como lo que ha pasado con Macron, ¿no? De, bueno, que no podemos permitir que Rusia gane, igual tenemos que poner tropas, no es que lo haya dicho así, pero que no lo descarta. Pero una de las corrientes más extendidas es la contraria, y es que Ucrania tiene la necesidad de vender un discurso positivo y exitoso para que se le siga dando apoyo y no se apueste por la diplomacia. Claro, de hecho, bueno, podría también difundir o hacer que emerjan o que ganen fuerza discursos de hasta cierto punto, si la percepción es de una derrota próxima de Ucrania, no necesariamente eso tendría que llevar a los distintos actores políticos occidentales, por ejemplo, por poner un ejemplo, a profundizar o intensificar su ayuda, sino quizá incluso llevarles a una lógica de, bueno, pues preferimos plantarnos aquí antes que seguir enviando ayuda o incluso poner tropas en un conflicto que no percibimos que se pueda remontar, por así decirlo. Digo, por escenarios a futuro. Claro. Dice Jaime, en las elecciones moldavas existen opciones de que gane un candidato prorruso. No sé esto si lo tenemos controlado, ¿vale? Sí. A ver, de hecho, el artículo que escribí allí en Moldavia habla no solo sobre Transnistria, habla de todo, habla del panorama político moldavo y de las 4 Moldavias que yo había visitado, que eran la de Chisinau, la de Iasi, porque estamos hablando de la región rumana, la de Gagaucia y la de Transnistria. Y se explica muy bien la conformación de las fuerzas políticas moldavas. Lo que pasa es que es igual que en Transnistria, Rusia ha tenido más vinculación o más simpatía por un candidato y cuando le ha dejado de convenir ha ido apoyando a otro. Pues ahora parece que está dando el salto de un partido socialista que se juntaba con los comunistas, que está bastante desgastado en Moldavia, al oligarca Ilan Shor. Pero ¿qué pasa? Que Shor ha sido ilegalizado ya su partido en Moldavia, está en una barbaridad de escándalos de corrupción. Lo de Shor da para otro día. Un día hablamos de Moldavia, yo creo que cuando haya elecciones, que va a ser muy prontito, no sé si tocan este año o el que viene, me parece que son este año cuando tocan ya en Moldavia, entonces os cuento lo que queráis, porque lo de Shor es para un directo. Y es como uno de los candidatos que ahora mismo se considera más prorrusos, pero como le han ilegalizado, pues se está buscando fórmulas para presentarse.
Elecciones Moldavia no tienen fecha, según veo. O sea, están previstas para como máximo noviembre del 24. Claro, es que deberían ser este año, pero Sí, no sé cuándo. pero podrían ser antes incluso, según leo rápidamente. Bueno, gracias por cierto a Murphy por también su renovación. 2 meses aquí con Prime con nosotros. Ya son los 7 de ese objetivo, así que vayan cayendo esas renovaciones con Prime de los despistados que se les haya caducado y todavía no hayan renovado. Y así llegamos al objetivo. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué opinas sobre lo que dijo el canciller? Sí, perdón. ¿Vale? No, perdona, no. Vamos a leer la pregunta, que es que te digo, tengo algunas cosillas más de los frentes, pero con que Sí. lo contemos antes de acabar. Vale, si no hacemos una preguntita más y vamos a frentes, si quieres. Dice que, Sí, léela. bueno, nos pregunta Carlos por lo que dijo el canciller alemán sobre la presencia de tropas occidentales en Ucrania, que en realidad va en el hilo de lo que hemos comentado también de Macron. Sí, porque el otro día hicimos un directo que ya está resubido hablando de lo de Macron, pero es que ya no es Macron. O sea, esto Robert Fico ya había hablado, el primer ministro eslovaco, de que en la reunión había habido gente a favor. Claro, luego Olaf Scholz como que se chivó bastante, ¿no? Fue muy claro que señalaba a Macron. Prácticamente estaba diciendo que había sido Francia y que Alemania no iba a apoyar eso. Pero al final eso no depende de él tampoco, ¿no? Depende de... Primero el Parlamento tiene que tomar unas decisiones sobre qué hacen las Fuerzas Armadas. Luego que la OTAN tiene que debatirlo otros países. Se puede mandar a nivel unilateral. Hay diferentes cosas. Y, por ejemplo, los que se esperaba que hablaran, pues han primero dicho, bueno, hay que relajarse, pero ahora están un poco señalando lo mismo que Macron. Estonia y Lituania están un poco en esa sintonía. Y es prácticamente esperable que otros países en el pasado que ya lo habían expresado lo puedan volver a expresar. Es decir, países ahora mismo como Polonia o República Checa, que ha habido ahora una reunión de Visegrado y ha habido como un poco de tensión, ¿no? Con Hungría y Eslovaquia por un lado y hay República Checa, Polonia por el otro. Tenemos a los bálticos, tenemos a Dinamarca, tenemos a los nórdicos, tenemos algunos países un poco más empujando hacia lo que se intenta vender desde la OTAN como Países Bajos en plena previa de su nuevo gobierno. Todavía son países que podrían apoyar una intervención. Pero bueno, que estamos lejos todavía, ¿eh? Vale, pues si quieres, Ale, vamos a cuestiones, vamos a volver a los frentes, que si no, no avanzamos en ese sentido. Sí, vale. Vamos a, voy a intentar terminarlo, ¿vale? Porque como hemos hablado antes de los asaltos en Avdiivka, solo señalar que sí que se está hablando bastante de que la línea de defensa se va a situar entre Ocheretine, que sería una de las localidades clave para que no se pudiera romper hacia el norte, y el embalse de Karlivka, que es algo que os comentamos el otro día. La cuestión es que en medio hay como dos pequeñas zonas de valle, que es la de Umansk, justo la que va después de Orlivka, esa ciudad, ese pueblo que está ahora mismo prácticamente tomado por los rusos, y por lo tanto no sería ninguna locura que el frente acabara roto en dos. Y por otro lado el de Novoselivka persa. Aquí sí que parece que se están construyendo fortificaciones importantes, pero hay que juntarlo con, si nos vamos un poquito más al sur, creo que el otro día te hice un poco lo mismo, ¿no? Bajar hacia la batalla de Pervomaivsk, pero es que ahora hay que ampliar un poco, porque se nos están juntando presiones en todo el frente, desde Pervomaivsk hasta Marinka. No sé si lo vemos en pantalla, pero es un frente que es de los poquitos que os hemos explicado que no ha tenido ningún cambio desde 2015. ¿De acuerdo? Es de los pocos. De zoom out para ubicar, seguimos aquí cerquita de Donetsk, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos ubicando. Sí. La parte hacia el sur de donde Donetsk, el único de los Oblast, Donetsk, donde todavía quedan frentes de 2015. El único. Porque Gerson, Zaporizhia son nuevos, Kharkov es nuevo y Lugansk está muchísimo más lejos de donde lo estaba. Y era en la zona de New York al norte, en la ciudad de Horlivka, y el que va de Marinka a Pervomaivsk, ese está intacto en cuanto a avances. Evidentemente hay bastantes ataques desde 2015. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues veis que hay una mancha amarilla en torno a Pervomaivsk y en torno a un poquito más al sur, que es un pueblo que es que no, yo no diría ni que es pueblo, o sea, ahí hay una o dos calles, Nevelsk. Hay una franja de color amarillo que os hemos situado en esa zona. Bueno, pues la novedad es que está habiendo nuevos ataques, al menos nuevos intentos.
Se ha comentado mucho que si colapsara lo de Avdiivka en el norte podría afectar a Pervomaivske, porque el embalse de Karlivka está al oeste de Pervomaivske y podría colapsar toda esa zona. También se ha comentado que hay presión desde Marinka hacia el norte, ¿no? Como intentando estrechar desde el norte y desde el sur la presión sobre este frente de 2015. Esto sobre todo tiene un nombre y es Krasnogorivka. Por eso se está ahora mismo poniendo tanto el foco. Aunque en el mapa que tenemos en pantalla hemos puesto a los rusos en las afueras de la ciudad sin entrar, ya se han dado asaltos. Se han dado asaltos que no parece que hayan derivado en ocupación permanente del sur de Krasnogorivka, pero de nuevo, si se rompe el frente por aquí, se puede juntar el de Marinka con el de Avdiivka y el de Pervomaivske. No estamos cerca de eso, porque para eso está esta línea de defensa bien construida de los ucranianos y la localidad de Krasnogorivka que resiste muy bien. Pero podría ocurrir, porque se está presionando en toda esta línea. Y eso es importante, ¿vale? Luego, nada, dos cositas más solo. Una, sobre Zaporilla, lo que hemos hablado antes de Robotine, otras ocasiones os hemos dicho que Rusia no ha podido mantener la localidad, se han retirado, hay nuevos ataques, pero no está ni de lejos ahora mismo bajo control ruso. Pero ha habido dos ataques que han llamado la atención, porque son en zonas donde no había ahora mismo una actividad muy intensa. Y es que antes de la contraofensiva ucraniana, los dos puntos de anclaje, de enfoque de los rusos, eran sobre la ciudad de Orejov y de Guliápole. Las dos están controladas por Ucrania, no han peligrado en ningún momento. Pero Orejov ahora cuenta con la amortiguación de Robotine, pero Guliápole no tenía ningún tipo de amortiguación nueva. Bueno, pues los rusos han avanzado un poco aparentemente o han hecho una presión novedosa sobre Guliápole. No significa que se vaya a retomar el frente, pero sí que estamos viendo ataques. Esto nos indica que está pues los rusos presionando en todas partes, a ver dónde pueden lograr algo. Y el otro punto es en la frontera entre Donetsk y Zaporilla. De nuevo, ahora mismo ahí la ventaja la tienen los ucranianos, que han conseguido en torno a 5 localidades desde la contraofensiva. Antes me acuerdo que el frente estaba entre Bremivka y Velika Novosilka, en la zona de Donetsk. Ahora está muchísimo más al sur, en el valle. Así que los ucranianos todavía tienen zona de amortiguación. Pero de nuevo, que hay presión. Y lo último que os quiero traer es si nos podemos ir a Bakhmut, ¿vale? Que esto es Donetsk de nuevo. No digamos, bueno, pues es que ya hemos hablado en otras ocasiones que de nuevo los ucranianos tienen ventaja porque conservan todo el sur de Bakhmut, de lo que tomaron en la contraofensiva, mientras que los rusos han tomado mucho más en el norte de Bakhmut de lo que tenían antes de la contraofensiva, ¿no? Bogdanivka y todo esto. Entonces, ¿está como más o menos equilibrado? Pues la verdad es que no, porque recientemente os hemos hablado del asalto a Ivanivsk. No sé si alguno lo habrá visto en otros programas, pero lo cuento. Es esa franja de color amarillo que hay al oeste de Bakhmut y que es importante porque es la puerta de Chasiv Yar. Yo no digo que vaya a haber un asalto a Chasiv Yar porque Chasiv Yar ya es una localidad más grande. Pero si los reportes que nos están llegando, y ojo a que el mapa lo actualizaremos o esta noche o mañana, son reales, Ivanivske está muy comprometida. Veis que ahora mismo está solo rodeada por el norte y por el este y hay una pequeña ocupación en la zona suroriental. Bueno, pues parece ser que podría ser la mayoría de la localidad la que ya esté bajo control ruso, pero no sabemos cuánto. Así que mañana o incluso esta noche, ya digo, quizá ya para mañana, atentos a las novedades sobre Ivanivske, porque hemos señalado en el título Rusia asalta a Orlivka, Tonenk y Berdichi, pero yo pondría que Ivanivske puede llegar incluso a caer antes. Bueno, es que las otras tres también están muy ahí, ¿no? Pero podría llegar a caer al tiempo. Esas son todas las novedades del frente. Vale, vamos entonces con alguna preguntita más antes de ir con los compañeros de África, que ya sabéis que van a entrar ahora en breves. Vamos a ver, nos pregunta, por ejemplo, ¿quién tiene bases? Ah, mira, es una pregunta irónica de Kurwen. Dice, hablando de acciones, ¿quién tiene bases en el mundo entero? ¿Y quién decide quién gobierna en todos los países del mundo? Bueno, esto segundo no tanto, pero lo primero... Esto es un poco más reflexión suya, sí, ¿no? Sí, pero lo segundo, lo primero no le falta tantísima razón. Mira, pues Mick Paer
yo le robo la pregunta, porque en realidad es una pregunta enmarcada en un debate que está teniendo con otras personas en el chat, pero es interesante también. Dice, ¿por qué todos los países que rodean a Rusia se unen a la OTAN o están... bueno, también es una afirmación un tanto apresurada, ¿no? Pero evidentemente muchos de ellos están en esa órbita de potenciales adhesiones a la OTAN. Es cierto, de hecho, Ale, que intentábamos preparar con Pablo y con otros compañeros un directo de distintas potenciales adhesiones a la OTAN. Que eso sería también bastante interesante porque hay movimientos y no solo en Europa en ese sentido. Hay acuerdos incluso OTAN con terceros actores, con aliados de Estados Unidos y del bloque. Bueno, hay movimientos en ese sentido. Sí, pero Sí. esta cuestión va mucho más allá de lo militar, es más una cuestión, es que es todo el seminario, no me voy a poner aquí a Claro. hablar de todo el seminario entero, pero es una cuestión muy política. Cuando se promueve un cambio de régimen nacionalista, que es revisionista con respecto a su pasado, es decir, yo cuando estaba en Chisinau veía un monumento a contra la ocupación soviética. En los bálticos también se hace eso. Entonces, ese revisionismo hace que se cambie un gobierno que tiene un equilibrio con los demás estados postsoviéticos por un gobierno que es antirruso. No digo que todos lo sean, porque no todos lo son, ni todos lo han sido en la misma medida, pero por ejemplo el de Georgia me parece un ejemplo bestial, porque pasó de unas relaciones con todos los países del CIS, ¿no? Del espacio postsoviético más estrecho quizá, a una reacción que acabó en apenas unos años, desde el 2003, que fue la Revolución de las Rosas, hasta el 2008, en una guerra. Quiero decir que no es solo que cambien militarmente porque sí, porque vean una amenaza. Antes de esas revoluciones no había tal amenaza, ¿no? Es una cuestión de mucho más calado. Y ahí hay datos que tenemos publicados en el libro de Ucrania, creo que fue en el de Ucrania o en el, no, en el otro libro, en el libro de la pugna por el orden internacional, ponemos con números el dinero que se ha destinado desde Estados Unidos a promover la democracia en estos países, quiero decirte. Vale, vamos a ver, mientras seguimos esperando a los compañeros de África. Ale, no sé si... A ver, estoy mirando para leer alguna preguntita más. Intentar que se nos pasen las menos posibles. Dice, efectivamente, pregunta retórica. Me he dado cuenta a mitad, lamentablemente. Dice Modulio, en caso de un caos político en Ucrania, ¿es posible que los países de alrededor desmiembren lo que quede del país? Me refiero a Polonia, Hungría, Rumanía. Hombre, esto es muy apresurado, ¿no? ¿Vale? Pero es cierto que Ucrania, como buena parte de los estados europeos, tiene territorios potencialmente reclamables por terceros actores, por actores fronterizos. No sé en caso de Ucrania cómo se especifica eso. Sí, a ver, no sé si diría invasión, ocupación, porque yo creo que los polacos, los húngaros, los rumanos no están ahora mismo en ese punto. No están de vamos a invadir ni a ocupar nada. Pero sí que se ha hablado muchas veces de que en el caso de un colapso de Ucrania, pudieran ellos utilizar ese reclamo como una excusa, no para anexionar o ocupar, como digo, sino para que la presencia militar sitúe, esto que decía Macron y que tantos países europeos decían, no, una línea de contención al avance ruso en base a, oye, no, este territorio nosotros vamos a darle esa protección. Y Rusia realmente no tiene, ya tiene complicado gobernar en las zonas que está ocupando ahora mismo, porque hay movimiento que llaman partisano o movimiento, hay distintos nombres que tienen, ¿no? Pero que al final es resistencia y resistencia armada. No mucha en muchos sitios, sí que hemos visto a lo mejor en Verdiansk alguna cosa relevante, ¿no? En Zaporilla, pero es inimaginable que puedan manejar políticamente sin resistencia el oeste de Ucrania. Entonces sería una excusa perfecta y que además con el tema de Transcarpatia no han puesto tantos reparos a los húngaros, los rusos, que unos países europeos pudieran señalar una nueva línea como, oye, este territorio está bajo mi protección. Y eso no tiene por qué ser anexionado. Si hubiera un colapso total y desaparición del Estado ucraniano, pues sí. Pero la realidad étnica de la Ucrania occidental
puede tener sentido en una anexión para Hungría, pero yo no creo que pueda tener, incluso para Rumanía, si me apuras, pero no tiene un sentido para una anexión con Polonia. No es étnicamente polaca. Y a eso hay que sumarle también, bueno, pues el hecho de que se puede intentar crear una zona buffer que sea una Ucrania independiente occidentalizada. Y yo creo que eso Rusia lo puede llegar a comprar. Pero bueno, es complicado. Es que esto es hacer política ficción, claro, es imaginar cómo va a acabar la guerra y dibujar un trazado de paz. Es que el acuerdo de paz va a depender mucho de lo que pase en el transcurso. Bueno,